Hola, soy David Carretero, bienvenidos al programa de animación y videojuegos del LCI Barcelona. Estoy aquí para presentaros los estudios superiores en el diploma de animación en diseño de videojuegos y el diploma universitario en animación 2D y 3D. Esa es nuestra base, serán los 3 años de estudios, donde una vez finalizados tienen la oportunidad de perfeccionar y especializarse en nuestros másters propios, de los que tenemos 2 ramas diferenciadas, en las que por un lado está el máster en animación en 3D y VFX, máster de animación de personajes. Estos 2 serían el apartado más técnico, y pasaríamos al apartado más artístico, en los que tendríamos el máster en animación 2D y el máster en concept art. Nosotros nos definimos con la palabra learning by doing. Lo que hacemos siempre es enseñar mediante el trabajo in situ. Los alumnos están trabajando directamente y es 100% profesional y 100% práctico. ¿Cuáles son nuestras apuestas? Un cambio de paradigma en las que lo que hacemos es transmitir el conocimiento a partir del aprendizaje en activo, como estáis viendo y como decíamos en el apartado del Learning by Doing. Innovamos en la tecnología, no nos quedamos con lo que hay hoy en día, sino que siempre nos arriesgamos intentando experimentar al máximo. Para eso lo más importante es la proximidad. Nos es imposible trabajar y experimentar si no tenemos esa proximidad con el alumno, ya que cada alumno funciona de manera diferente y tiene trayectorias diferentes. Entonces intentamos siempre trabajar codo con ellos y de esa manera sacamos lo mejor que hay. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, de una manera muy fácil, con una experiencia docente. Como poder ver en este slide, veréis más o menos a algunos de los docentes que tenemos o donde han trabajado en películas como The Martian, Ready Player One, Hobbit, Chico y Rita, El planeta de los simios. Es decir, tenemos profesionales en activo que son nuestro punto de referencia, los que hacen que esa realidad esté en las aulas. Gracias a esa realidad, desde el primer momento hemos tenido grandes casos de éxito. Cuando hablamos de casos de éxito es que los alumnos en sus prácticas no han empezado en estudios pequeñitos, sino que directamente han estado en algunos casos en películas como Memorias de un hombre en pijama o la galardonada Klaus, que ha sido nominada a los Oscars, o videojuegos, si nos vamos al otro lado, como Gris, de Nómada Studio, donde estuvieron varios alumnos trabajando, o actualmente en Searats, de Petons Studios, un videojuego hecho íntegramente en 2D, frame by frame, y donde tenemos ya 2 alumnos contratados y que siguen estudiando con nosotros. Bueno, una vez visto esto, vamos a definir lo que es el diploma universitario y sus 2 vertientes que tenemos. Por un lado, las características del diploma universitario son una doble titulación, la nuestra propia y la otorgada por la Universidad de San Jorge, 3 años de estudios, de octubre a junio, especialización desde el primer momento, horarios siempre fijos, no vamos cambiándolos, y asignaturas prácticas 100%. Un proyecto final de carrera y una bolsa de trabajo y prácticas. Vale, y vamos a definir lo que es el plan de estudios del diploma universitario en animación 2D y 3D. Bueno, para empezar, decimos que el apartado que lleva el primer año, lo que son las bases, va conjunto con el diploma universitario en diseño de videojuegos, ya que ambos son primos hermanos, no son hermanos, pero se parecen mucho. De tal manera lo que hacemos es un inicio al modelado 3D, principios de la animación, que es global para todos, desarrollo artístico y diseño de proyectos. Lógicamente hay un apartado que nos interesa mucho, que es el diseño de proyectos. Es cómo enfatizamos, cómo llevamos a cabo un proyecto, cómo se empieza, cómo se presenta, etc.
Entonces, una vez ahí, pasamos al segundo año, donde ya desarrollamos nuestras habilidades y donde tenemos este 50% diferenciado entre un año y otro año. En él seguimos con ese diseño de proyecto, pero ya a partir de ahora serán procesos de trabajo, metodologías, etcétera, para llevar a cabo esos proyectos, animación avanzada, narrativa audiovisual, muy importante, y diseño de personajes. Y en el tercer año nos especializamos y vamos directamente al cortometraje final de carrera, donde cada alumno presenta su propio proyecto y después se realiza de manera grupal. En ella tenemos asignaturas como storyboard, producción para animación, de las más demandadas, donde con ello lo que conseguimos es que el cortometraje llegue a su fin, podamos dirigirlo, etc. Y la asignatura mercado laboral, donde el alumno aprende desde cómo hacer una factura, cómo presentarte ante un estudio, cómo vender su proyecto final de carrera en un festival de animación y dónde ir y cómo ir. Pasamos al plan de estudios del Diploma Universitario en Diseño de Videojuegos, donde el primer año, como he dicho, es común. Seguimos con los conceptos ya vistos y el segundo año ya aquí vamos a ir cambiando y nos vamos especializando hacia el arte de los videojuegos. Vamos a buscar esa especialización, mecánicas y motores en tiempo real y game design. Y el tercer año, lógicamente, lo que hacemos es exactamente lo mismo que he visto anteriormente, pero ya especializado en lo que es un videojuego. Vamos a crear un proyecto final de carrera, un prototipado, diseño UI UX, programación y creación básica de una propuesta de un videojuego. Bueno, para narrar un poquito esto y verlo de otra manera que no sea solamente explicativo, lo que vamos a ver y lo que estamos viendo ahora mismo son trabajos de alumnos. De esta manera vemos básica de ejercicios que hacen y estas son asignaturas. Dibujo y pintura es una asignatura básica que van a estar primero y segundo año con ellos, tanto en videojuegos como en animación. Es una base artística que se necesita. Una de las partes más fuertes es la creatividad. Lógicamente no solamente queremos que un alumno pueda encontrar trabajo, sino que sea capaz de crear algo esencial y diferencial, que cuando vaya a una empresa lo quieran porque es diferente al resto. Entonces ahí tenemos la asignatura de creatividad. Lógicamente la de juegos de mesa, donde desde un inicio nos enseñan mecánicas de juego, pero no solamente es la parte de jugabilidad, sino también una capacidad analítica de cómo funciona un juego, de que por qué es para esta edad, de que qué edades, por ejemplo, no gustan, etc. Modelado 3D, como estamos viendo, tenemos dos apartados en modelado 3D. Para un modelado de 3D no solamente estamos haciendo las cosas bonitas, sino en muchos casos trabajaremos interiores, exteriores, funcionalidad, etc. Y de ahí pasamos a lo que es modelado de personajes. Lo diferenciamos ya que en uno nos dedicamos básicamente a lo que es el hard surface y en el otro vamos a trabajar la parte más orgánica. Diseño de personajes, pero algo muy importante, deben ser diferentes. Debemos ser capaces de diseñar un personaje directamente real o totalmente cartoon o para un muñeco, para un merchandising en el momento que nos hagan un encargo. También todos estos personajes deben ser capaces de estar rigueados, es decir, que lo que hacemos es que sean funcionales, no solamente bonitos. Y lógicamente ese apartado anterior debe tener un concepto artístico muy potente, en el que tenemos diseño de personajes, donde no solamente nos dedicamos a la parte artística, como hemos hecho en dibujo y pintura, sino que nos dedicamos también a ver cómo ese personaje impacta, la parte sociocultural del personaje, la parte psicológica, qué nos transmite, etc. Lógicamente también trabajamos la parte de pintura, teorías del color, etc. Después pasamos a lo que es el concept art. En el concept art diseñamos esos entornos, esa gráfica, esos colores para que impacten, para que seamos capaces de transmitir o de presentar a un director toda una propuesta artística, de principio a fin.
Y qué decir de que, lógicamente, estamos hablando de dos diplomas que en común tienen algo, que funcionan con una narrativa audiovisual, con lenguaje cinematográfico, que están hechos, lógicamente, pues para jugar o para ver una película, pero necesitan del storyboard. Para ello necesitábamos básicamente lo que es el lenguaje audiovisual, pero cómo llevarlo a la pantalla, dibujar, saber colocar cámaras, rotaciones, que cada plano impacte y sea de la mejor manera posible. Es decir, lo que hacemos es narrativa, pero de la manera más pragmática posible. Y en eso nos especializamos en las dos animaciones que damos en la escuela, que es animación 2D, desde los inicios más puros hasta la finalización, con color, con sombras, con efectos especiales, etc. De todo tipo. Lógicamente no nos centramos en un estilo y además lo que hacemos es, junto a asignaturas como la de creatividad, pues buscamos conceptos como animar sobre fondos reales, sobre fotografías o sobre imágenes reales, crear rotoscopias, etc. O, en el caso que estáis viendo, como pasó en Seppuku, uno de los proyectos finales que se presentó en el Festival de Sitges, lo que se hizo es una animación sobre un fondo en 3 dimensiones. ¿Vale? Siempre estamos buscando técnicas diferentes. Y nos pasamos a la otra animación, en la que empezamos con rigs y personajes ya definidos para poder trabajar, y finalmente lo que hacemos es, buscando esa parte de modelado, de creación de personajes, creamos nuestros propios personajes, nuestro propio rig, y de esta manera que sea funcional y que sepamos animar nuestros propios productos. Y otro es todavía más básico en videojuegos, que es Unity, es motor a tiempo real, donde allí trabajamos prototipados, etcétera, de proyectos, ¿vale? Y es una buena manera de ir experimentando. Os dejo también con unos proyectos que han sido los que llevamos trabajando: Seppuku, Horacio, Funny Fan Fan, Wayne Tales y Buster and Baxter. Y, como no, nuestro proyecto final de videojuegos, que es Recapture.
Esperamos que estas presentaciones os hayan ayudado a haceros una idea de una parte de lo que el ECI Barcelona os puede ofrecer, porque hay mucho más. Y ahora sí, os dejamos con vuestros orientadores y asesores de admisión para que podáis resolver las últimas dudas. Os recomiendo leer las indicaciones para poder conectaros sin ningún problema. Y sin más, yo me despido con la ilusión de poder conoceros personalmente el próximo curso en septiembre y cuidaros. Muchísima suerte.